Capítulo 15. Christoph odiaba sentarse en el trono. Aunque, a nivel intelectual, entendía que era necesario. Los líderes tienen que transmitir la idea de que se hallan en una posición de autoridad. La intimidante presencia física de un sillón gigantesco que se alza por encima de los demás en una sala es una forma muy elegante de transmitir esa sensación. Aún así, odiaba tener que sentarse en él. Estaba convencido de que acabaría cometiendo algún error que menoscabaría su posición de autoridad. Christoph conocía perfectamente sus limitaciones. Sabía que no era un líder. Se había pasado años y años observando a los líderes con los que había tratado de primera mano y estudiando a los que no había tenido acceso directo, por lo cual sabía qué era lo que tenía que hacer un buen líder y qué errores solían cometer los malos líderes. Sobre todo, había aprendido que los arrogantes rara vez duraban mucho en su puesto. Los líderes suelen cometer errores, pero, si son arrogantes, son incapaces de admitirlos, lo cual suele arrastrarlos a su autodestrucción o a su derrocamiento por el empuje de fuerzas externas. Ciertamente, eso era lo que le había ocurrido al anterior patrón de Christoph, Garitos. Si ese alto señor le hubiera hecho caso a Christoph, o a cualquiera de las otras 6 personas que le dieron el mismo consejo, no se habría aliado con los renegados. Al final, tal y como Christoph había predicho, esas criaturas no muertas traicionaron a Garitos y a sus guerreros, lo cual provocó su caída. No obstante, para entonces, Christoph ya había buscado pastos más verdes. Era una auténtica desgracia que los arrogantes fueran normalmente los únicos que siempre buscaban asumir el liderazgo. Ese enigma siempre había fascinado a Christoph cuando era un joven estudiante, aunque también era la explicación de por qué, a la hora de la verdad, había tan pocos buenos líderes. Christoph también era consciente de que era una persona tremendamente arrogante. Era tan buen consejero de Lady Valiente porque tenía una absoluta confianza en sus propias habilidades, pero, por eso mismo, no era el más adecuado para ocupar su puesto en su ausencia. No obstante, estaba obligado a hacer lo que le mandaban, por lo que debía sustituir a su señor hasta que regresara de aquella ridícula misión. Pero, por encima de todo, Christoph odiaba el trono porque era un puñetero mueble terriblemente incómodo. Para obtener el efecto deseado, uno tenía que sentarse en él con la espalda muy recta, apoyar los brazos en los reposabrazos y bajar la vista para observar, con una mirada que diera a entender que era prácticamente omnisciente, a las personas que venían a plantearle ruegos y peticiones. El problema estribaba en que, al tener que sentarse así, su espalda sufría mucho. La única manera de evitar esa agonía que le destrozaba la columna era sentarse hundido e inclinado a un lado. Sin embargo, entonces, daba la impresión de que se sentaba en el trono como si fuera un sofá, lo cual no era precisamente la sensación que quería transmitir. Christoph era consciente de que se encontraba en una situación comprometida y por eso deseaba fervientemente que su señora no se hubiera largado a todo correr con el fin de perderse en la región de los orcos para llevar a cabo esa ridícula misión. Como si las necesidades de Teramore no fueran mucho más importantes que en qué zona de Durotar había que colocar a unos reptiles con tendencia a salir corriendo en estampida. Lady Valiente había hecho proezas extraordinarias. Para empezar, muy pocas mujeres habían sido capaces de conseguir lo que ella había conseguido, ya fuera como maga o como gobernadora. Si bien era cierto que había muchas mujeres monarcas, normalmente habían alcanzado ese puesto por herencia o matrimonio, no mediante su esfuerzo ni el ejercicio de su fuerza de voluntad, como su señora. Pese a que fue Medivh quien primero planteó la posibilidad de una alianza entre humanos y orcos, fue Jaina Valiente la que logró llevar a cabo esa inconcebible hazaña. En su experta opinión, su señora era la líder más importante que jamás había visto el mundo, por lo que consideraba que ser su consejero de más confianza era todo un honor. Todo esto hacía que el chambelán enloqueciera cuando veía que su señora trataba a los orcos con tanta consideración. Christoph podía entenderlo ya que, de todos los líderes que había conocido y estudiado, el único que podría considerarse que se encontraba a la altura de Lady Valiente era Thrall, cuyos logros, haber logrado unir a todos los orcos y haber conseguido librarlos del yugo opresor de la maldición demoníaca que los había degradado tanto, eran aún más impresionantes. No obstante, Thrall era un caso único entre los orcos.
En el fondo, esas criaturas no eran más que bestias incivilizadas, apenas capaces de comprender el lenguaje articulado. Sus costumbres y tradiciones eran terriblemente bárbaras y su comportamiento, inaceptable. Si bien era cierto que Thrall había logrado mantenerlos a raya, valiéndose de todo lo que había aprendido con los humanos, ya que había sido criado por ellos, para civilizar a su pueblo en cierto modo, también era cierto que Thrall era mortal. Cuando muriera, el flirteo momentáneo que el pueblo orco mantenía con la humanidad llegaría a su fin y volverían a degradarse hasta transformarse en los mismos perversos animales que habían sido cuando Sargeras los había traído a este mundo. Sin embargo, Lady Valiente no le hacía caso al respecto. Pese a que Kristoff había intentado convencerla por activa y por pasiva, incluso los más grandes líderes tenían sus defectos y ese era el de su señora. Jaina seguía creyendo que los orcos podían vivir en armonía con los humanos, creía tanto en ello que incluso había llegado a traicionar a su padre impulsada por tal convencimiento. Fue entonces cuando Kristoff se percató de que había que tomar medidas extraordinarias. Su señora había permitido que asesinaran a su propio padre para no traicionar la confianza de unas criaturas que jamás le devolverían ese favor, a excepción hecha de Thrall. En otras circunstancias, Kristoff nunca habría hecho lo que había hecho. Todos los días se despertaba preguntándose si había hecho lo correcto. Asimismo, todos los días se despertaba dominado por el miedo. Desde el mismo momento en que había llegado a Kalimdor, en los estertores de la guerra, cuando se estaba fundando Ter Amore, Kristoff siempre había vivido bajo el miedo de que todo lo que habían logrado construir acabara siendo destruido. Aparte de un fuerte en la costa mercante, la presencia humana en Kalimdor se reducía a una pequeña isla en la costa este, rodeada por 3 puntos cardinales por unas criaturas que en el mejor de los casos se mostraban indiferentes ante su presencia y en el peor se mostraban hostiles a los humanos y, por el cuarto, por el Mare Magnum. A pesar de sus temores, a pesar de sus consejos, su señora siempre tomaba decisiones que favorecían a los orcos en detrimento de los humanos. Jaina afirmaba que hacía todo eso en beneficio de la alianza, pues ambos pueblos eran más fuertes unidos que separados. Lo más trágico de toda esa situación era que su señora realmente creía en ello. Pero Kristoff sabía que era realmente lo más conveniente. Tras comprobar que Lady Valiente era incapaz de ver las cosas como en realidad eran, algo que Kristoff sí era capaz de hacer, pues se había formado toda la vida para ello, buscó ayuda en otro lugar. De repente, Dure asomó la cabeza por la entrada de los aposentos. Señor, la piedra de comunicación del fuerte del norte reluce con mucha intensidad. Creo que quieren enviarnos un mensaje. Kristoff replicó bruscamente. Sí, eso suele ser lo que significa ese brillo. Se levantó de la silla del escritorio de su señora, salió de esa estancia y entró en la sala del trono, donde se guardaba la piedra. Seguramente, se trataba de Davin que quería informarlo de que la coronel había llegado por fin o incluso de la propia Lorena que quería avisarlo de su llegada. Las tropas de Lorena ya habían llegado en barco al fuerte antes que ella esa misma mañana. El plan original de Kristoff de que la general estuviera ya en el fuerte cuando las tropas llegaran se había ido al traste, ya que la aeronave en la que debía viajar había tenido problemas mecánicos que retrasaron su despegue. Además, los barcos que habían transportado a sus hombres se habían beneficiado de un fuerte viento que aceleró su llegada. El chambelán se acercó a la piedra, que se hallaba colocada sobre un pedestal en el rincón sudoeste de la sala del trono, y comprobó que, efectivamente, centelleaba con un fulgor carmesí que indicaba que su contrapartida en el fuerte del norte había sido activada y estaba siendo utilizada en esos momentos. Tras titubear un instante, Kristoff la cogió. Tal y como esperaba, sintió una dolorosa descarga que le recorrió el brazo y que estuvo a punto de hacerle soltar la piedra. El fulgor se disipó al mismo tiempo que la sacudida y, a continuación, escuchó la voz del mayor Davin. Era como si Davin se encontrara en el fondo de una cueva y hablara a gritos para hacerse oír en la entrada de la misma. Lord Chambelán, me veo en la triste obligación de informarte de que la aeronave de la coronel Lorena todavía no ha llegado a su destino. Los vigías han divisado la aeronave que, según parece, se dirigía al nordeste. Las tropas han llegado, pero no sé qué pretendía hacer con ellas ni cómo iba a organizarlas la coronel. Por favor, solicito tu consejo al respecto.
Kristoff suspiró mientras volvió a colocar la piedra en su pedestal. Maldita sea esa mujer. ¿Qué mujer? Lo interrogó Durede. La coronel Lorena. ¿Quién la acompañaba en la aeronave? Sin vacilar, la anciana respondió de memoria. Si bien podía ser un personaje bastante peculiar, era increíblemente eficiente. El mayor Beck, el capitán Harcourt, el capitán Mirra y el teniente Norog. Ah, y la cabo Boraven. Kristoff preguntó entonces, frunciendo el ceño. ¿Por qué la acompañaba un cabo? Recordó en ese instante que le había ordenado a la coronel que todos sus oficiales viajaran en la aeronave y que las tropas fueran en barco. Entonces, se percató de que conocía de algo a esa cabo. Ese nombre me suena de algo. La buena de Dure acudió al rescate de su memoria. Es esa cabo a la que consideraban su talismán de la suerte en la época de la guerra. Es una sensitiva. Si recuerdo bien, es capaz de detectar cualquier rastro de magia a 100 pasos de distancia. Claro, claro. Kristoff recordó entonces que Boraven, que había sido un mero soldado raso durante la guerra, no solo era capaz de detectar demonios que no podían ser percibidos a simple vista, sino que también era capaz de saber cuando alguien había sido poseído por un miembro de la Legión Ardiente. Como siempre era capaz de localizar a Lady Valiente, o a cualquier otro mago, varios generales se habían aprovechado de ese peculiar talento suyo en los momentos en que había resultado muy difícil localizar a Jaina a lo largo de una campaña tan caótica. Al instante, Kristoff se dio cuenta de qué era lo que Lorena tenía en mente. «Maldita sea», exclamó y, tras lanzar un hondo suspiro, masculló. «Y maldito sea yo también». «¿Qué sucede?», inquirió Durede. «Nada», contestó Kristoff con suma rapidez, ya que no podía permitirse el lujo de explicarle las cosas a Durede. «Eso es todo». Un tanto confusa, Durede dijo. «De acuerdo, señor». Y, tras lanzarle una mirada extrañada, se marchó. Kristoff se quedó mirando a través de la enorme ventana. Hacía un día brumoso, por lo que no podía ver más allá de un par de leguas del Mare Magnum. El chambelán se dio cuenta tardíamente de que había cometido un gran error. Había dejado que la hostilidad que la coronel sentía contra él, que siempre había estado presente, desde la época de la guerra, influyera en la manera en que la había tratado, ya que lo había hecho con el mismo desdén con el que ella se dirigía a él. Una complacencia que era aceptable, aunque a veces contraproducente, cuando ambos actuaban como consejeros de su señora, pero un auténtico suicidio cuando él se encontraba sentado en el trono de Lady Valiente. Otro de los mensajes que normalmente se querían transmitir simbólicamente al sentar a un líder en un trono elevado era que éste se encontraba por encima de todo lo demás, incluso de las patéticas rivalidades de la corte. La misma arrogancia que había acabado con Garitos, y mucho antes que él, había acabado con Kristoff. Si el chambelán hubiera tratado a Lorena con respeto, quizá habría hecho lo que le ordenaba. Pero como no lo había hecho, se había llevado a Boraven con ella para intentar localizar una vez más a Lady Valiente. Eso explicaba por qué se dirigía al nordeste, a Durotar, donde su señora se estaba ocupando de los truenagartos. Por mucho que lo fastidiara, ya solo podía hacer una cosa. Si bien el plan tenía que seguir adelante, habría que hacerle algunas pequeñas modificaciones que quizá podrían causar problemas más adelante, pero, para entonces, la suerte ya estaría echada. El plan consistía en acelerar el estallido de la inevitable guerra entre orcos y humanos, ya que era la única manera de lograr que Jaina Valiente fuera consciente de que esos bichos no eran dignos de confianza. Con esa estrategia en mente, volvió a alzar la piedra, esta vez con ambas manos y no solo con una. La piedra interpretó ese gesto como que quería enviar un mensaje en vez de recibirlo. En esta ocasión, la piedra adquirió un fulgor azulado. «Soy el chambelán Kristoff. Me temo que nuestros peores temores se confirman. Tanto Lady Valiente como la coronel Lorena han sido secuestradas por esa nauseabunda secta orca conocida como el Filo Ardiente. Los orcos deben pagar por esto. Mayor Davin, asuma el mando de todas las fuerzas presentes en el fuerte del norte y prepárese para la guerra». En cuanto dejó la piedra en su sitio, el fulgor se desvaneció y el mensaje fue enviado por el éter a su contrapartida en el fuerte. Después, se retiró a los aposentos para acabar el trabajo que había dejado a medias.
Sin embargo, en cuanto llegó a la entrada, se percató de que un hedor a azufre impregnaba el aire. Eso significaba que Smodlor había llegado. Galtaker Ednash. Informe, chambelán. Christoph frunció la nariz, tanto por culpa del hedor como por una sensación general de repugnancia. Odiaba tener que mezclarse con demonios. Si no hubiera habido tanto en juego, habría atravesado con una espada a esa criatura de inmediato. No obstante, una de las lecciones que Christoph había aprendido acerca del liderazgo era que a veces uno tiene que colaborar con extraños aliados si quiere obtener un bien mayor para su pueblo. Por esa misma razón, Lady Valiente había dado el extraordinario paso de sellar una alianza entre humanos y orcos y, por eso mismo, Christoph ahora tenía que dar el mismo paso y aliarse con Smodlor. Se trataba de una alianza temporal con un demonio menor que no importaba demasiado en el gran esquema de las cosas. En verdad, Christoph estaba utilizando a Smodlor. Estaba valiéndose de la vanidad de esa criatura, a la que reverenciaba falsamente, para poder lograr precisamente lo que deseaba. Todo va según el plan. El pueblo de Teramore está preparado para atacar a los orcos y destruirlos. Bien. Será un gran placer ver cómo esos hediondos traidores son barridos de la faz de este mundo. Lo mismo digo. Christoph hablaba en serio. Smodlor había sido un aliado muy útil para el chambelán porque ambos compartían el ferviente deseo de liberar al mundo de la presencia de orcos. Cuando todo aquello hubiera acabado y no fueran más que un recuerdo, Christoph pretendía librar al mundo también de Smodlor. Que nuestros deseos se hagan realidad lo antes posible, chambelán. Adiós. Galtaker Ednash. Christoph asintió y repitió esas dos últimas palabras que había pronunciado Smodlor en su lengua madre, que podían traducirse como ave, filo ardiente.